Grabar. Em, ¿Cuántas personas, o bueno, quiénes estuvieron la semana, digo, el mes pasado, o Al como principio del mes fue, creo, ¿no? 2 semanas. Hasta unas semanas atrás, el día 10 semanas. el 29 de abril fue el otro? Sí, Ah, tenés razón. Ok, un mes atrás. como la mitad más o menos estuvieron, ¿no?, en el otro. Sí, por lo Bueno, menos. bueno, perfecto. Entonces, un gusto estar de nuevo hoy, 27 de mayo, aquí con ustedes en Alas. Mi nombre es Catalina López Correa. Soy colombiana de Medellín, para los que reconocen mi acento paisa. Em, yo en Colombia estudié medicina y pues luego me especialicé en genética y en genómica. Llevo muchos años viviendo fuera de Colombia desde el año 93 y trabajando en esta área de la genética y la genómica, y fui diagnosticada con cáncer de mama en el año 2023, en abril del 2023. Y desde mi diagnóstico he empezado a, bueno, he sido muy, digamos, abierta públicamente en los medios sociales y en distintos medios con mi diagnóstico, y pues he hecho doy charlas, presentaciones de, bueno, de mi experiencia con el cáncer de mama, pero sobre todo desde el punto de vista de lo que vimos la semana pasada, de la genética, las pruebas genéticas, porque es importante estudiar el ADN y el genoma del tumor y el genoma de nuestro, no solamente el del tumor. La semana pasada hablamos en general de lo que es la genómica, porque es importante el estudio del ADN en el cáncer, porque finalmente decimos que el cáncer es una enfermedad del genoma o del ADN, porque hay mutaciones, hay cambios en el ADN que hacen que estas células, realmente que nuestras células empiecen a crecer sin control, totalmente descontroladas, células como supercélulas que finalmente se convierten en lo que son las células tumorales. Entonces hoy la primera presentación fue una presentación más general sobre la genómica y el cáncer, porque es importante estudiar esto, porque, como les digo, llamamos el cáncer, que es una enfermedad del genoma. Y hoy lo que quiero es contarles ya mi experiencia personal, mm, con la genómica, con el cáncer, cuando me diagnosticaron y qué pruebas, por ejemplo, me han hecho a mí, y cómo esas pruebas han sido fundamentales y cómo han informado mi diagnóstico y todo el proceso de tratamiento que he recibido hasta ahora. Entonces voy a empezar acá a compartir la presentación, y me avisan si la pueden ver bien. ¿La están viendo? Ahora sí. Creo que sí. Bueno. Entonces, bueno, primero, pues como les contaba, yo pues llevo 20 años trabajando en este mundo de la genómica, y pues yo en este trabajo me tocaba dar muchas conferencias, charlas, y muchas de ellas era sobre oncología, cáncer y lo que llamamos medicina de precisión. Y en muchas de ellas yo decía pues que, claro, antes de mi diagnóstico, yo decía que ya el cáncer básicamente, todos los pacientes pues podían tener un tratamiento muy preciso y personalizado gracias a la genómica. Lo que es cierto, porque la genómica realmente está transformando la forma como se hace el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con cáncer, pero que vamos a ver más tarde, pues que no es siempre tan fácil acceder a estas pruebas, y yo creo que muchos de ustedes, como lo hablamos la vez pasada, han tenido experiencias de ciertos retos y dificultades al momento de acceder a estas pruebas. Pero bueno, aquí pues ilustrar un poquito lo que ha sido mi experiencia profesional en este mundo de la genómica. Y tuve, en este camino de la genómica, tuve la oportunidad de estar en muchas conferencias importantes, y una de ellas, que es la que más recuerdo con mucho afecto, fue esta conferencia en donde yo estaba con un panel que ven a la izquierda, un panel de científicos
que básicamente éramos los cortineros, como en un concierto, los cortineros de Obama, que era el que presentaba luego de nosotros. Nosotros éramos cuatro científicos hablando sobre genómica, sobre ciencia, todo eso, y luego de eso llegó el presidente Obama a hablar sobre su iniciativa de medicina de precisión que él pues ha apoyado en los Estados Unidos. Entonces, bueno, la genómica me ha llevado a muchas aventuras, como ser cortinera de un presidente, eso nunca me lo imaginé, como ser la que me tocó hablar justo antes. Y justo en esta conferencia, la razón por la que me invitaron fue porque querían una persona que hablara sobre equidad y acceso y cómo la genómica está avanzando muchísimo, pero hay muchos problemas de equidad y muchas poblaciones desfavorecidas, como nuestras poblaciones o poblaciones en países con recursos limitados, como los países de América Latina o nuestras poblaciones inmigrantes tienen más retos para acceder a este tipo de pruebas. Entonces, en esta conferencia donde fui cortinera de Obama, yo precisamente estaba hablando de la importancia de que haya más equidad y mejor acceso, un acceso más equitativo, que haya más diversidad, porque la mayoría de los datos que hay genéticos actualmente son sobre poblaciones blancas, caucásicas. Entonces, como vamos a ver ahorita un poco más tarde, eso, todo eso que hablamos en esta conferencia antes de presentar al presidente Obama, pues tiene mucha relevancia con lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, yo estaba en el año, eso fue, esta conferencia con Obama fue en septiembre del 2022. Yo estamos, digamos, en el pico de mi carrera, llevaba pues años trabajando, ya estaba presentando en las grandes ligas, digamos, como en los Olímpicos o en la Selección Colombia. Pues como dice esta escritora que se llama Susan Sontag, y yo creo que todas las que estamos acá podemos identificarnos con esta frase de esta escritora Susan Sontag, que dice, todos al nacer somos ciudadanos de dos reinos, el de los sanos y el de los enfermos. Y pues mucho parte de nuestra vida solamente mostramos el pasaporte de los sanos. Y yo pues hasta ese momento de septiembre del 2022 solamente tenía el pasaporte mío de mujer científica, sana, que me había tenido pues éxito en mi carrera y bueno, pero justo como todo en la vida, pues todos tenemos nuestros dos pasaportes. En abril del 2023 detecté una masa en mi seno derecho y ahí pues empecé toda esta serie de exámenes y sí, pues todas las pruebas, los exámenes que ustedes ya conocen muy bien y me hicieron el diagnóstico. Yo detecté la masa, de hecho, en febrero del 2023, o sea, a los pocos meses de llegar de este viaje, todavía, me acuerdo que la gente todavía en esa época, en el 2022, estábamos preocupados del COVID, estábamos con mascarillas por todas partes. Y bueno, yo detecté mi masa en febrero del 2022 y del 2023, perdón, y en abril 11 del 2023 me hicieron el diagnóstico. Y aquí esta foto es de abril 24 del 2023, donde decidí pues poner este diagnóstico, como quien dice, abierto al mundo y compartir esto en redes sociales. En ese momento Twitter era como muy importante, o yo usaba mucho Twitter, ya no tanto, pero lo compartí en Twitter, lo compartí en LinkedIn, que es una red profesional que uso bastante, en Facebook, bueno, porque, ¿por qué lo compartí de esta forma como tan abierta? Fue porque cuando a mí me diagnosticaron, yo empecé a pensar, qué otras mujeres conozco? ¿A quién le puedo preguntar? ¿De quién he oído hablar como en detalle sobre el cáncer de mama? Y pues sabía que tenía una compañera del colegio a la que llamé. Conocía otras dos personas con las que no tenía mucho contacto y no me sentía como muy cómoda de llamarles a preguntarles por su diagnóstico. En realidad, no. Esa era una cosa que de cierta forma se guardaba como muy en secreto, no se hablaba, yo no tenía forma. Y yo dije, es importante desmitificar, quitar los mitos y quitar los miedos alrededor de un diagnóstico de cáncer de mama. Y por eso empecé a hacerlo público, a darle una cara diferente, a decir, de esto sí podemos hablar y podemos hablar abiertamente.
Entonces, mis primeras publicaciones fue simplemente decir, bueno, me hicieron este diagnóstico y bueno, hablar abiertamente de eso. Y pues obviamente es, como lo sabemos muy bien, es un tipo de cáncer que es muy común, es el más común en mujeres. Decimos que una de cada 8 mujeres, y pues obviamente también hay hombres que se diagnostican, esto a veces se nos olvida, que también hay cáncer de mama en hombres, que en Colombia, por ejemplo, es el 1% de los cánceres de mama están diagnosticados en hombres. Y pues que hay millones de mujeres y de personas en total, incluyendo hombres y mujeres por año, que son diagnosticados con cáncer de mama. Y aún así, con tanta gente, tantos diagnósticos, tantas personas, es tan poco lo que hablamos públicamente. O sea, hablamos en foros donde somos pacientes como este foro o hablamos en foros de Facebook, a veces en los medios sociales, pero son foros todos dedicados a pacientes. Pero como que la gente comparta, no vemos mucho que la gente comparta muy abiertamente esos diagnósticos. Por eso, pues es que empecé con este camino. Y bueno, ese fue en el año 2023, no fue mi primer encuentro con el cáncer. Aquí les comparto em, estas fotos con mi papá, quien fue diagnosticado con un tumor cerebral, glioblastoma grado 4, en el año 2016. Y ese para mí fue como exacto, mi primer encuentro con el cáncer y mi primer como abra los ojos, Catalina, que toda esta historia de medicina de precisión y todo esto no es tan lindo ni tan perfecto como yo me lo estaba o como yo misma lo estaba presentando en el mundo. Porque mi papá, pues lo diagnosticaron en febrero del 2016, va a ser justo ahora 10 años, y murió en mayo, justo ahora 10 años, en mayo 30 del 2016. Em, era un- Él fue diagnosticado en Colombia, no hubo forma de hacer ninguna prueba de genética o de genómica, no hubo forma de incluirlo en ningún ensayo clínico, no hubo forma de tener acceso a nuevos medicamentos o a tecnologías innovadoras, absolutamente nada de eso. Entonces, para mí eso fue como, un choque personal y profesional, pues primero porque personalmente fue una experiencia muy, muy difícil. Y segundo, porque profesionalmente yo decía, bueno, toda esta historia de la genómica, la medicina de precisión, los avances en el cáncer y que ahora sí podemos, que el cáncer ya es una enfermedad crónica y no es mortal, pues la realidad fue que mi papá en 3 meses del diagnóstico al momento de su muerte no se pudo hacer nada de toda esta maravilla de innovación y medicina de precisión. Y eso me dejó a mí realmente como con muchos cuestionamientos y muy inicialmente paralizada y muda. Yo del diagnóstico de mi papá apenas ahora puedo hablar públicamente, como en foros como este, pero por mucho tiempo yo no, ni de esto ni siquiera podía hablar, porque fue tan duro, tan complejo, tan traumático. Y bueno, pues en el momento en que me hicieron ya mi diagnóstico, 7 años después del diagnóstico de mi papá, yo dije, bueno, pues yo sí espero que para el cáncer de seno sí haya muchas pruebas y que sí haya opciones de nuevos medicamentos y opciones de ensayos clínicos y opciones de aplicaciones de la genómica. Y desde, obviamente siendo científica, siendo médica, empecé desde el primer día, me acuerdo, la primera cita con la cirujana, empecé a preguntar por pruebas, qué pruebas había, qué pruebas me podían hacer. Y bueno, la primera prueba que me hicieron es la que yo creo que ustedes muchas, pues obviamente creo que todas hemos tenido, que es la prueba que nos define los marcadores básicos, que son estrógeno, progesterona y ER2. En mi caso, el tumor es estrógeno positivo, progesterona positivo, ER2 negativo. En cierta forma, esto fue emocionante para mí porque estas fotos que ven acá son las fotos de cómo se analiza en el microscopio y cómo se analiza en el laboratorio este marcador ER2, el que muchas de nosotros, obviamente creo que todas nos han hecho este marcador y nos dicen si somos o triple positiva o triple negativa o si somos, como en el caso mío, hormonas positivas y ER2 negativo.
pero yo pasé mis primeros años de entrenamiento como científica haciendo esta técnica, viendo estas celulitas que están las células en azul y los marcadores que indican los genes o las proteínas en verde y en rojo. Y a la izquierda está una célula normal, que no es tumoral, que no tiene amplificación del ER2, y a la derecha está una célula que tiene muchos puntos rojos, muchos lo ven que es muy llena de puntos rojos, y eso indica que esa célula tiene una amplificación del ER2. O sea que la mía, en el caso, como soy ER2 negativo, la fotico se debió ver, esta no es la foto de mi tumor, pero en la teoría se debió ver como la foto del lado izquierdo. Entonces, igual, emocionante, porque como les digo, así pasé muchos años en el laboratorio metido en un cuarto oscuro, analizando y contando puntos rojos, puntos verdes en células azules, que es esta técnica del FISH. O sea que para mí fue, sí, como un sentimiento contradictorio, porque era emocionante saber que el FISH se estaba aplicando de forma tan, pues, común y que a las mujeres todas las mujeres con cáncer de mama le hacen este tipo de análisis. Y también, bueno, duro porque ya esto no es una cosa teórica, ya no es una muestra de un paciente anónimo, ya es la muestra mía, mis células, ya es mi tumor, ya es Catalina López con un cáncer. Entonces, es una connotación bien diferente. Y bueno, pues con estas clasificaciones ya lo sabemos, creo que todas, que esto lleva a realmente que existen muchos tipos de tumores y de cáncer de mama. Hablamos del cáncer de mama y en principio uno pensaría, bueno, es el cáncer de mama es el mismo, las mujeres que tengan cáncer de mama pues reciben cirugía, quimio, radio, pero no. Aquí vemos que de acuerdo a cómo, y creo que lo sabemos acá en este grupo ya muy bien, que de acuerdo a estos marcadores como las hormonas, el el estrógeno, la progesterona, el ER2 y el otro marcador que es bien importante, que es el KI67, pues de acuerdo a cómo esos marcadores se presenten, hay muchos tipos de tumor y de acuerdo a ese tipo de tumor se hace un tratamiento diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y todo esto, de cierta forma, está determinado por los genes y por los cambios que hay en el genoma y en el ADN del tumor. Bueno, como yo obviamente empecé a preguntarle a la doctora, bueno, ¿qué pruebas me pueden hacer? ¿Qué pruebas me pueden hacer? La vez pasada hablamos que había dos tipos de pruebas, como en grandes líneas, dos tipos de pruebas. Unas que se hacen en saliva y en sangre, que nos dicen si tenemos una propensión a un cáncer que es hereditario o si tenemos genes que heredamos de nuestros padres, genes que nos hagan más propensas o más, que nos den un mayor riesgo a tener cáncer. Ese es un tipo de prueba que lo vamos a ver más tarde. Y ahora les voy a hablar del tipo de prueba que se hace directamente en el tumor. Y algunas de ustedes me dijeron que la vez pasada que les habían hecho esta prueba. Esta prueba es para particularmente mujeres que ya estén después de la menopausia, como es el caso mío. A mí me diagnosticaron a los 57 años, ya había pasado la menopausia. Y es una prueba que se hace a personas ya que tengan un tumor que sea estrógeno positivo, progesterona positivo y ER2 negativo. Y se llama Oncotype DX. Y entonces a mí pues me ofrecieron la oportunidad de hacer este Oncotype. Y este Oncotype, el resultado da un número que va de 1 a 100. Y la interpretación del resultado, pues o cuando se van a mirar los resultados, dice que cuando los resultados, el número es de entre 1 y 25, quiere decir que la persona no necesita quimioterapia y que de hecho la quimioterapia no le va a dar ningún beneficio en cuanto a mejoría, disminución del riesgo de recurrencia o realmente no va a tener ningún beneficio y como lo sabemos va a tener muchos efectos secundarios porque la quimioterapia siempre nos trae efectos secundarios gastrointestinales, el pelo, las uñas, la piel, las neuropatías, los mareos, bueno, la lista de cosas. ¿Y por qué entonces recibir una quimioterapia si uno tiene, en realidad su tumor no la necesita? Por eso fue que se ideó esta prueba. Entonces, si es de 0 a 25, no se necesita quimioterapia. Si es más de 25 el puntaje, sí se recomienda hacer la quimioterapia.
En el caso mío, pues si estuviéramos en un auditorio en persona, yo les diría, adivinen cuánto fue mi número. Adivinen, así les dejo pensar un ratico, los dejo que todos piensen. De 0 a 25 no se necesita quimio. Más de 25, a ver, Judith, dime un número. No, te iba a decir, ¿tomaste quimioterapia? Ahora te lo cuento, pero dime mi número. ¿De 0 a 25 o más de 25? ¿Qué crees? Ah, como no sé bien, yo creo que más de 25 debes haber tenido si tomaste quimioterapia. Sí, bueno, mi número, mi bello número. O Janet me iba a decir un número. Dale, Janet, tírate. Te voy a Dime. decir 22. Oh, Ah, muy bien, muy bien. Bueno, estás muy cerquita de lo que me pasó. Muy cerquita de lo que me pasó, porque mira lo que me pasó. Mi número fue 26. wow. 26, o sea, de 0 al 25 no necesitas quimio. Más del 25 necesitas quimio. Pero yo decía, bueno, si era más de 25 yo hubiera querido, no que hubiera querido, pero me hubiera como, bueno, si quiero un 30 como para decir, seguro, seguro, seguro. Pero esto es como decimos en Colombia, dejando el pelo en el alambrado. O sea, pase raspando, pase raspando. Em, y al principio yo dije, ay, no, pero bueno, este número. Pero luego ya la doctora me explicó y empezamos a mirar que, claro, yo tenía me extrajeron dos ganglios linfáticos y uno de ellos era tumoral y era muy grande, casi, de hecho, más grande que el propio tumor que tenía en el seno. Fuera de eso, tenía un KI 67 alto. Bueno, tenía varias cosas en la presentación clínica que indicaban que ese tumor, aunque fue detectado temprano, en estadio 2 fue cuando yo era 2B, cuando me diagnosticaron, pues era un tumor que es agresivo y que se replica rápidamente, como quien dice que esas células tienen ese genoma muy descuadrado y son supercélulas que van a multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Entonces, en ese caso, sí es recomendable la quimioterapia. Para mí, por ejemplo, como médica, en este caso fue súper importante tener esta prueba porque no era solamente que la doctora me dijo, ay, porque tienes un ganglio linfático, ay, porque este es el protocolo. No, este no es el protocolo para todo el mundo. Este es el protocolo para Catalina. Es el protocolo personalizado para cada una de nosotros. Cada paciente con cáncer puede tener acceso, en particular cáncer de seno, que es lo que estamos hablando hoy, pero ahora hay estas pruebas también para otros tipos de cáncer a este tipo de análisis donde te dice cuál también el riesgo de recurrencia, por ejemplo, 16% de posibilidad que mi cáncer vuelva a aparecer en más o menos 9 años. Entonces, tengo yo ahí viendo ese riesgo de recurrencia y el beneficio de la quimioterapia. Y bueno, todos estos valores dije, bueno, pues sí, y ahí me chupé mi quimioterapia. Y ahí se me cayó el pelo y la pasé como la pasamos todas, entre bien y mal. Y bueno, tuve mis 8 sesiones, 4 de la quimio roja, 4 de la quimio blanca, quedé con las neuropatías, todo, pues toda Pero siempre muy con la gran confianza y convicción interna y el conocimiento de saber que el genoma había, de cierta forma, y que estas pruebas genéticas habían informado este proceso de diagnóstico y estaban guiando directamente mi tratamiento. Entonces, bueno, esta prueba, como les digo, Oncotype fue crítica para mí para poder decidir que necesitaba la quimioterapia y hacer mis 8 ciclos de quimioterapia, radioterapia, luego de haber hecho la lumpectomía que me hicieron. No me hicieron mastectomía completa, sino lumpectomía, solamente la resección del tumor. Y bueno, aquí ya vamos a pasar a hablar de otra prueba, que es la que yo llamo la de Angelina Jolie. Algunas de ustedes vieron que Angelina Jolie en el año 2013, pues Angelina Jolie, no cualquiera, Angelina Jolie, se hace la prueba genética le da positiva porque su mamá había muerto de cáncer de ovario. Y entonces ella heredó el gen de su mamá y pues se determinó que tiene 80% de riesgo de tener un cáncer de mama o de ovario. Y ahí fue cuando ella decidió en el año 2013 hacer su resección, doble mastectomía y su resección de ambos ovarios. Y escribió este artículo en el New York Times para decir
My Medical Choice. Es mi elección. Ella se hizo la prueba y ella eligió hacer la mastectomía bilateral como una estrategia de prevención. Y bueno, pues aunque yo ya tenía, obviamente, pues el diagnóstico, yo no estaba aquí en ánimo de prevención porque ya tenía el cáncer, ya me iban a empezar a hacer la quimioterapia, yo sí quería saber si yo había heredado esto de mis padres y si tenía la posibilidad de heredarlo, aunque no tengo hijos, pero yo pensaba en mis sobrinos, en otras personas de mi familia, bueno. Entonces yo pedí que me hicieran la prueba, que es diferente, esta es la prueba que se hace en sangre o en saliva, se llama la prueba de cáncer hereditario que mira 84 genes diferentes y esta prueba dio un resultado que en principio me dijo la doctora es un resultado negativo. Pero luego cuando miramos más en detalle, es un resultado que llamamos en ciencia de significado incierto. Es decir, que hay un cambio, hay una mutación, pero la ciencia todavía no sabe qué significa esta mutación, no sabe qué significa esto. ¿Y por qué no sabemos? Ah, bueno, aquí, ¿por qué no sabemos? Porque, como les dije al principio, hay digamos, la mayoría, el 80-85% de los datos que hay actualmente en las bases de datos internacionales, los datos de referencia, son de poblaciones blancas caucásicas. Nuestra población latinoamericana no está representada en esas bases de datos. Y por eso cuando muchas veces, no siempre, pero algunas veces a nosotros nos encuentran cambios o mutaciones que no son conocidas, porque en mi caso, pues yo, puede que yo así me vean blanquita y que tengo los ojos claros, pero soy, como decimos en Medellín, más colombiana o en Colombia, más colombiana que la arepa. O sea, muy, muy, muy colombiana y mis genes totalmente latinoamericanos, mis dos padres latinoamericanos, colombianos, mis cuatro abuelos colombianos, mis ocho, perdón, bisabuelos colombianos, o sea, mis genes son todos de América Latina, todos de América Latina. Y pues esto para mí fue como, wow, por el momento no hay ninguna implicación clínica, no, pero para mí fue muy importante saber que esta variante está y que de pronto en un futuro vamos a poder, cuando la ciencia avance, se haga más estudios, vamos a poder entender un poco si esto sí tiene una relevancia o una importancia clínica. Por el momento no cambió mi tratamiento, no significa ni riesgo mayor para las personas de mi familia ni nada de eso, pero sigue siendo para mí una información muy importante. Y bueno, yo como quería seguir sabiendo más y más y más, pregunté si no solamente podían mirar unas partecitas del genoma o del ADN del tumor, pero que si podían mirar la totalidad del tumor. Y ahí entré a ser parte de este proyecto que se llama, aquí en Canadá, yo estoy en Vancouver, en Canadá, se llama Personalized Oncogenomics o POG, y este programa hace la secuencia, es decir, la lectura completa del ADN, no solamente unos genes, como el Oncotype miraba 21 genes, el otro que me hicieron de Angelina Jolie, que yo llamo, miraba 84 genes. Esta prueba mira los 21.000 genes que tenemos en el genoma completo, a ver qué cambios hay. Y aquí pues encontraron dos mutaciones, dos cambios. Una de ellas es esta que se llama ERBB2, que básicamente es lo mismo que el ER2, o sea que confirmaba lo que ya me habían encontrado. Y la otra es una mutación que se llama AKT1 que en este momento fue crítica también para que me prescribieran un medicamento. No sé si algunas de ustedes aquí en el grupo lo están tomando. Son medicamentos que se llaman inhibidores del CDK4 y del CDK8. Uno de ellos, del CDK4 y CDK6, uno de ellos se llama Verzenio, que es un medicamento que se toma por 2 años luego de que le han hecho a uno a mí me hicieron primero la cirugía, luego la quimio, las 8 sesiones, luego las 15 sesiones de radio y luego empezaron con el letrozol, que es el inhibidor del estrógeno, más el Verzenio. Y el Verzenio me lo prescribieron básicamente porque encontraron esta mutación y pensaron que era relevante e importante dar este medicamento.
Y bueno, hay otras pruebas disponibles, hay muchas pruebas que están ahora avanzando, pero hay una en particular que a mí me parece muy interesante que les quiero comentar y es lo que se llama la biopsia líquida. Imagínense, imagínense, biopsia, cuando uno le dicen biopsia, uno se imagina la aguja yendo a, como está en la foto, la aguja que va al tumor y saca el pedacito de tumor y lo analiza en el laboratorio. Pues aquí lo que hace la biopsia líquida es que no va al tumor, sino que toma una muestra de sangre y parte del principio que todos los tumores, estén donde estén ubicados, digamos que sueltan celulitas al torrente sanguíneo y sueltan pedacitos de ADN o sí, de material genético del tumor al torrente sanguíneo. Entonces, si yo con esta biopsia líquida lo que hago es que tomo una muestra de sangre y ahí puedo ver que hay un porcentaje de material genético en esa sangre que no es normal y que tiene un montón de mutaciones y de cambios y que viene de una célula tumoral. Entonces, eso es algo que no es invasivo, que es mucho menos costoso, que es mucho más rápido y también es una técnica que se puede utilizar o que yo quisiera, pues obviamente se puede y esa es como yo la quiero utilizar, se puede utilizar para mirar, por ejemplo, después de haber recibido la radio, la quimio, la cirugía, se supone que ya no tengo ninguna célula tumoral, ya no tengo nada de tumor ni nada de cáncer en mi cuerpo. Pero ¿quién lo sabe? Porque ¿cómo puedo yo saber si en el seno no me quedaron tres celulitas tumorales por ahí cuando hicieron la cirugía? ¿Cómo podemos saber si por ahí en otras partes no hay pequeñas células tumorales en los ganglios linfáticos? Con esta prueba, con la biopsia líquida, podríamos saber lo que se llama la mínima residual disease, es decir, la enfermedad mínima residual, que quiere decir si después de todo el tratamiento si quedaron unas celulitas tumorales por ahí que son súper luchadoras y súper, digamos, resistentes y que no las mató ni la cirugía, no las acabó ni la cirugía, ni la quimio, ni la radio, y ellas siguen por ahí, como con ganitas de empezarse a reproducir. Con esta técnica lo podríamos ver, pero esta técnica desafortunadamente en Canadá todavía no está disponible. En algunas partes de Estados Unidos se está haciendo, sobre todo para cáncer de pulmón, mucho y cada vez más para cáncer de mama. En Inglaterra también la hacen, pero en Canadá desafortunadamente todavía no se hace. Y Ahorita se hace, perdóname, Catalina, y incluso decís que estás tomando medicación por boca. Se hace igual aunque estés tomando otro tipo de sí, medicación. sí, Ok. total, se puede hacer igual aunque esté tomando la medicación. Y la ventaja de esto es que puede también dar, digamos que sea positiva. Porque esta es una prueba que se hace en el tiempo, se hace varias veces, cada 6 meses se puede hacer esta biopsia líquida y ver si, porque si es solamente uno o dos fragmentos que se encuentra una pequeña cantidad de ADN tumoral, no es grave porque casi que todos en cierta forma tenemos un poco de células que se enloquecen y que se vuelven tumorales, pero el cuerpo las logra controlar con el sistema inmunitario, pero como se hace cada 6 meses, tú puedes ver si hay un cambio muy grande y si se empezó a replicar, y eso puede ayudar a definir nuevos medicamentos que digamos, podrían cambiar la terapia que estoy recibiendo ahora. Entonces, se puede hacer totalmente cuando uno está en tratamiento, obviamente, luego de haber terminado la cirugía, la quimio, la radio, todo, pero si uno está recibiendo tratamiento oral, tamoxifeno, letrozol o Verzenio, como estoy recibiendo yo, sin problema, se puede hacer sin problema. Y bueno, por último, esta foto fue también en otro congreso que fue en el año 2016. Fue particular porque nos pidieron que yo no tengo un tatuaje en el brazo, pero esto es escrito con un marcador y nos pidieron en ese congreso, nos dijeron, escriba en su brazo o en alguna parte del cuerpo una palabra que significa para usted la genómica. ¿Qué significa para usted la genómica? En una palabra. Y pues yo puse la palabra empowering, empoderamiento, porque para mí la genómica empodera a las personas y en este caso lo que creo que les quiero dar como ejemplo es que la genómica empodera
a los pacientes y a las personas con cáncer de mama, porque nos ayuda a definir exactamente qué tratamiento necesitamos. Les di el ejemplo del 26 con la quimioterapia. Nos ayuda a definir si tenemos un riesgo en nuestras familias y qué debemos hacer para prevenir, como hizo Angelina Jolie, para tener un diagnóstico más temprano. Entonces, ahora sí que más, cuando digamos que me quedé tan paralizada y tan en silencio con el diagnóstico de mi papá, con el mío he podido ser testigo y evidenciar el gran beneficio de la genómica, el gran beneficio de estas pruebas, de los avances de lo que llamamos la oncología y la medicina de precisión. Es decir, que yo no recibo cualquier tratamiento porque es un protocolo. Yo recibo el tratamiento que Catalina López Correa necesita de acuerdo a su perfil genético, el perfil genético de mi tumor, mi riesgo hereditario y bueno, entonces empoderamiento seguiría siendo hoy mi palabra para describir la genómica. Y bueno, con esto pues hay muchas oportunidades, pero también hay retos y hay muchas barreras y creo que podemos hablar de algunos de ellos ahora en la discusión. Y es que realmente uno de los grandes retos es el acceso a estas pruebas. No todo el mundo, yo hablo con muchas de mis personas conocidas, acompaño varios pacientes con cáncer de mama en Colombia y en otras partes de América Latina, y muchos no tienen, la mayoría, no tienen acceso a este tipo de pruebas en América Latina. Si estamos en los Estados Unidos y tenemos acceso a Medicare, Medicaid o a algún seguro privado, pues hay más chance que uno pueda tener acceso. Yo tuve el beneficio de tener acceso a estas pruebas acá en Canadá, pero bueno, es complejo. Se necesita más inversión en investigación, sobre todo en nuestros países de América Latina. Hay otro reto muy grande y ya me contarán ustedes si han evidenciado esto. Yo sé que acá en Canadá es un problema, en Colombia y en América Latina es un problema, y es que muchos médicos no tienen este conocimiento de las pruebas genéticas. Muchas veces no, y aún oncólogos que están viendo pacientes con cáncer, no están siempre prescribiendo este tipo de pruebas y muchas veces son los pacientes los que tienen que llegar a pedirle al oncólogo, ay, ¿será que usted me puede prescribir? Ah, ¿será que usted me puede mandar la prueba de cáncer hereditario? ¿O será que usted me puede evaluar el perfil genómico de mi tumor? Y bueno, y como les dije también con el resultado incierto que me dio a mí la prueba de Angelina Jolie o la de cáncer hereditario, todavía hay retos en la interpretación porque faltan datos, porque no hay mucha diversidad en los datos, son mucho representando poblaciones blancas. Y bueno, aquí también les quería contar que una de las, como dicen y decimos, y me dijeron a mí cuando me diagnosticaron, me dijeron, este cáncer de mama es un regalo mal empacado que te llegó en tu vida. Bueno, un regalo ya diremos si es un regalo o no es un regalo, pero sí es bueno, es algo que me ha traído también bellas oportunidades en mi vida. Y ahorita soy parte de este grupo, que son un grupo de pacientes de una iniciativa en Canadá que se llama la Maratón de la Esperanza, The Marathon of Hope, inspirada en esta persona que vemos en la escultura que se llama Terry Fox, que un chico joven en el año 85 murió de un osteosarcoma, y cuando ya le habían amputado una pierna, él empezó a hacer pues lo que él quería era hacer como una carrera, una maratón, cruzando Canadá a pie, entre caminando y corriendo. Y durante este cruce, pues lo tuvieron que hospitalizar y murió, no alcanzó a correr, pero a partir de esa inspiración de Terry Fox, que se llamaba él, pues empezamos a hacer, se creó una fundación, se han recolectado fondos y es un movimiento muy grande. Ahora la Marathon of Hope tiene una red de centros de cáncer a través de todo Canadá que está haciendo el estudio genómico del genoma completo de pacientes con cáncer a través de todo Canadá. Em, bueno, cuando hablamos de equidad, les quería también presentar esta diapositiva y es para mí muy significativa, y es que pues no estamos hablando solamente que no hay un solo cáncer de seno, hay muchos tipos de cáncer, pero que también depende de dónde nos hagan el diagnóstico, es nuestra probabilidad de sobrevivir o no. Vemos que en Norteamérica, 17% de mortalidad, o sea,
17% de las personas diagnosticadas mueren, pero más, o sea, el 83% sobreviven y tienen una vida normal luego de su cáncer. En Europa, casi el 30% mueren. En América Latina es casi, bueno, más alto, casi el 30% mueren. Y en África, casi el 50% de personas cuando son diagnosticadas con cáncer de mama mueren en los primeros 5 años. Entonces, ahí nos habla de los retos de equidad, de los retos de acceso a la salud, de acceso no solamente a las pruebas, sino al tratamiento, a un diagnóstico, a la cirugía, a todo eso. Y pues hablamos de eso, de la importancia de que nosotros como grupo, que ya estamos como en contacto cercano con el cáncer de mama, seamos voces amplificadoras para promover el examen físico. En mi caso, el examen físico es lo que me salvó la vida, porque yo me detecté mi masa con el examen físico y creo que es muy importante que podamos ser voces amplificadoras de esto. Perdóname, Y Catalina, a sí, pesar de que últimamente no se usa como cuando uno habla de autoexamen, que esto no es lo que uno debe hablar de autoexamen, porque hay mucha gente que se hace el autoexamen y no se hace una mamografía, ¿no? Pero sí. muchas de nosotras que somos sobrevivientes de cáncer de mama, muchas nos hemos encontrado los tumores nosotras mismas, así que estoy Exacto, exacto, exacto. completamente de acuerdo. Sí. Sí, y no quiere decir que, exacto, totalmente ahí, Judy, es que no quiere decir que yo me haga el autoexamen y entonces ya no tengo que ir a mamografía ni nada de eso, es algo complementario, yo me hago el autoexamen, yo me estaba haciendo mi mamografía cada 2 años y de hecho la mamografía de agosto, justo antes de ir a lo de Obama, yo me había hecho mi mamografía, me había dado normal, normal, con unas pequeñas calcificaciones que reportaron como normales, ni siquiera me mandaron ecografía, nada. Y a los 6 meses de eso, esas calcificaciones se convirtieron en un tumor. Si yo no me estoy palpando y me quedo sentada esperando a mi próxima mamografía en septiembre, posiblemente ya podría estar estadio 3 o quién sabe. Entonces, es la combinación de los dos, la mamografía y el examen físico, que son esenciales. Y bueno, si alguna de ustedes quiere leer un poco más, yo he publicado varios artículos en LinkedIn, blogs, de hecho, hay uno de ellos que está, que es sobre dos historias de dos, una es Doris, ella me autorizó a publicar su historia y la mía, y Doris, de mi misma edad, fue diagnosticada también, pero tiene una historia muy diferente de muchos retos de equidad en cuanto a su diagnóstico y a su tratamiento acá mismo en Canadá. Y bueno, si todavía quieren saber más, los invito creo que la vez pasada les hablé que estaba en el proceso de publicar un libro. Aquí si quieren escanear el QR, aquí este QR les lleva directamente al sitio donde está disponible el libro. El libro está disponible en papel únicamente en Colombia. No lo ponemos porque es una editorial colombiana de una universidad que ayudó con la publicación, entonces no lo tenemos en Amazon, pero lo tenemos en este portal donde se consigue en papel en Colombia o digital en cualquier parte del mundo. Y aquí les leo pues que este libro, Genes de Esperanza, que escribí justo cuando básicamente me he pasado estos 2 años, 3 años después de mi diagnóstico escribiendo este libro y es un relato que entrelaza realmente algo muy humano con mi experiencia personal con el cáncer, con los avances más innovadores de la medicina, de la genómica, pues y de la medicina contemporánea. Y todo eso a través de una narrativa. Esto lo pusieron también en un lugar que les voy a mostrar ahora, que fue un video que también les invito a que lo miren, pero es una narrativa que ellos dicen, bueno, cercana, honesta, y el libro explora el diagnóstico, el tratamiento, el proceso de sanación no solo desde lo clínico, sino también desde las emociones, los dilemas éticos, las desigualdades del sistema de salud y conceptos como biomarcadores, las pruebas genómicas, las terapias personalizadas, se presentan ahí de forma accesible y muestran cómo la ciencia está transformando la medicina, pero yo trato de explicarlo en un lenguaje, así como hemos hablado hoy, sencillo, que sea fácil de entender y mi objetivo es que esto lo pueda leer mi mamá, que tiene 80 años, que lo pueda leer cualquier persona que no tiene una formación científica, que lo pueda leer cualquier mujer que haya tenido un diagnóstico de cáncer de mama y no tenga ninguna educación
científica y que pueda entender la importancia y los avances que se han hecho en genómica. Y si no quieren leer, bueno, el libro se consigue aquí en este sitio digital y también en papel en Colombia. Y si no quieren leer el libro, también les invito a que miren y escaneen este QR, porque aquí está una charla en YouTube que hice ahora justo el 16 de mayo, el sábado, hace 2 semanas. Y fue, no sé, las que sean de Colombia o de Medellín, conocen el Parque Explora. El Parque Explora es un parque grande en la ciudad de Medellín que se dedica a la divulgación científica, tiene un auditorio muy lindo. Y ahí en el Parque Explora hicimos como una conversación con otra sobreviviente de cáncer, una mujer muy joven que tiene 30 años, una periodista, Daniela, que trabaja con el Parque Explora, y esto es parte de una serie de conferencias de divulgación que se llama La Ciencia en Bicicleta, es decir, ciencia accesible a todos. Y ahí pues hablamos del libro, hablamos de lo que es la importancia de los marcadores, de la genómica, de los avances, y lo hacemos pues de una forma también sencilla, compartiendo la historia de Daniela, que es la periodista, y la mía. Entonces aquí pueden escanear también este QR y yo pues con gusto también les puedo compartir la presentación porque ahí también pongo los links para que puedan acceder sea al libro si lo quieren leer o a la charla si quieren ver como una forma, un formato resumido de una, creo que terminamos hablando tan largo porque estábamos tan apasionadas que hablamos como 1 hora y media, entonces las charlas son como 1 hora y 20, pero bueno, pueden verlo en distintos momentos. Está accesible en YouTube, es obviamente en español y pues usamos un lenguaje que es de fácil acceso para todos. Y bueno, también lo otro que creo que les hablé la semana pasada, los que quieran aprender más sobre este mundo de la genómica, de todos estos avances, no solamente en el cáncer, sino en muchas áreas, pueden visitar nuestro sitio de Global Gene, que es en Instagram. Ahí van a ver en nuestro loguito verde y ahí tenemos, bueno, cuando hice esto teníamos 15.000, en este momento, créanlo o no, tenemos 21.000 seguidores, 21.000 personas que hablan español y que quieren oír hablar de la genómica y que quieren oír hablar pues de todos estos avances en ciencia. Y bueno, con eso aquí creo que podemos pasar a, no sé, comentarios, preguntas. Voy a parar de compartir. Tenemos Y, 15 minutos exacto, para si hay preguntas y preguntas, respuestas. comentarios. Unless can you stop the recording? Somehow you're the host now. Oh, Catalina, sí, sí Por puedes. favor, perdón. Yo, a ver, Sí, porque yo. eres la, por alguna razón que no entendemos, tú eres el host. Maybe I gave